Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de la mesa número 4, la mesa que corresponde a el horario entre 1:30 y 3:30 de la tarde aproximadamente. Las mesas de la 1 a la 3 se realizaron esta mañana y en el día de hoy vamos a tener 4 proyectos, 4 disertaciones bastante interesantes en donde vamos a escuchar a los ponentes sobre sus procesos. El primero de ellos corresponde a la innovación social y la apropiación social del conocimiento, encuentros y tendencias desde un análisis bibliométrico. En segunda instancia tendremos la movilidad férrea en el corredor Bogotá-Urabá-Bogotá y la viabilidad de su reactivación. En tercera instancia escucharemos el proyecto Entre el progreso y el conflicto social, alcances de las mediciones socioeconómicas en Colombia en el contexto de la Constitución Política 1991. Y por último, escucharemos el proyecto Conflicto Armado y Educación para la Paz, una mirada desde las referentes de la política educativa para la enseñanza de las ciencias sociales escolares. La metodología de trabajo de la mesa corresponde a que cada uno de los ponentes cuenta con 20 minutos para su presentación. Luego de cada presentación de proyecto, se tomarán 10 minutos para las preguntas. Las personas que se encuentran viendo la transmisión pueden dejar sus preguntas vía chat para poder desarrollarlas una vez termine la ponencia con cada uno de los ponentes. Así que a esta sala invitamos a Liliana Patricia Restrepo Medina, que es docente de la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano. Tiene una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Es especialista en sistemas de informática, de información geográfica. Y invitamos también a Claudia Milena Arias Arciniegas, docente de la institución universitaria de Envigado. Tiene una maestría en administración, es especialista en alta gerencia y administración de negocios y es estudiante del doctorado en organizaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Liliana y Claudia, bienvenidas a este espacio. Las escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Voy a empezar con compartiendo la presentación para que mi compañera Liliana dé inicio. Está un poco lenta la comunicación. Bueno, no me está dejando compartir. Me parece que está cargando, pero no la carga. Profesora Liliana, le voy a compartir a usted para que por favor la proyecte. Claro que sí, muchísimas gracias. Profe Claudia y Liliana,
sugiero que mientras resolvemos el problema técnico de la presentación, pues nos puedan contar cómo inició el proceso, son de instituciones diferentes, digamos que por qué terminaron Está realizando bien. la investigación, mientras logramos que ustedes puedan cargar la presentación. Claro que sí. Bueno, les comentamos, nosotros ambas somos de profesoras de instituciones públicas que están vinculadas a los municipios del área metropolitana de la ciudad de Medellín. En el caso de mi institución, que es el ITM, estoy vinculada al ITM y somos adscritas al municipio de Medellín, y la profesora Claudia Milena Aria está vinculada a la institución universitaria de Envigado y pertenece o está adscrita al municipio de Envigado. Ambas son universidades de carácter pública de nuestros municipios, y a partir de ahí nos ha surgido como unas reflexiones en los últimos años. Pues parte de eso es que desde diferentes tópicos hemos venido trabajando lo que es la innovación social, desde diferentes escenarios y perspectivas. Y en el marco de la apropiación social es porque hemos estado observando que dentro de los procesos de intervención en los que nosotros hemos estado adscritos en los proyectos, nos hemos encontrado que la apropiación social del conocimiento empieza a ser parte importante en el marco de todo lo que se gesta no solamente en las comunidades y en el desarrollo territorial, sino que también da la posibilidad de poder vincular otras acciones que posiblemente puedan denominarse transferencia de conocimiento, pero que en el marco de lo que todavía hoy tenemos como concepto de transferencia de conocimiento todavía no es muy claro, pero sí tiene algunas aristas o algunas características asociadas a ella. Entonces, por eso este escenario de este proyecto, de esta iniciativa sobre articular o mirar qué tan relación tiene la apropiación social del conocimiento y la innovación social, nace pues también de las consecuencias de los proyectos en los que hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Me permiten entonces, yo miro a ver si ya me llegó por acá. No, profe, no me ha cargado. Entonces, esperemos. Ay, qué pena con ustedes. Ya llegó aquí. Entonces, a ver, yo la comparto. Entonces, a raíz de este escenario es que llega pues como todo el ejercicio de nosotros poder vincularnos directamente a todo el proceso de lo que es la innovación social, y por supuesto lo que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento. ¿Ya están observando la pantalla? Sí, señora, ya se alcanza a ver. Vale, muchísimas gracias, y ofrecemos excusas pues por los problemas técnicos de último minuto. Entonces, como les contábamos, el proceso de la innovación social en ese sentido y su relación con la apropiación social nace a partir de esas reflexiones que nosotros hemos venido dando en los últimos tiempos en el marco precisamente de la innovación social como el foco central, y que consideramos que la apropiación social del conocimiento es precisamente esa consecuencia que se da de manera natural en el marco de unos procesos que se están gestando en territorio. Si bien cuando uno aborda la innovación social puede encontrarse múltiples situaciones y múltiples reflexiones en torno no solamente al desarrollo, a las necesidades y a las problemáticas, también nos vamos encontrando una situación que a nuestro modo de ver es importante en términos de la transformación social, ¿cierto? Y esa transformación social que se gesta desde las mismas comunidades, pero que también va posibilitando nuevas miradas, nuevos trópicos y nuevas perspectivas. También nos hemos ido encontrando de que en este escenario de realidad donde nosotros estamos abordando precisamente esta correlación, o por lo menos pretendemos verla como una correlación o como una consecuencia una de la otra, encontramos que la transformación del cambio social soportado en la teoría de Gibbs y de todos los postulados que nosotros manejamos desde el CEPAL, desde diferentes perspectivas, desde el campo de lo social, empieza a tener mayor repercusión, porque la innovación social es precisamente esa particularidad, ese elemento que nos posibilita en este contexto pensar unas reflexiones en términos reales, es decir, en términos de localidades. Pero también nos hemos venido encontrando una situación muy interesante, y es que
Si bien en un primer momento concebimos la innovación social como esos procesos que se gestan en territorio, en comunidades particulares y que se potencian a través de ejercicios de laboratorios ciudadanos o laboratorios de innovación social, como es el caso de nuestras instituciones, también nos hemos encontrado que la innovación social y la relación, por ejemplo, de la apropiación social, se empieza a dar también en un escenario más de organizaciones. Ahorita más adelante, cuando podamos contarle acerca de los resultados de las tendencias, vamos a contarles cómo empieza a tener ese elemento una incidencia significativa en el marco precisamente de todo lo que es esa innovación social en ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, ahí también nos encontramos cómo desde ahí también nosotros vamos generando unos procesos. Adicional a toda esa mirada y en esa contextualización inicial que nosotros hacemos para seguir acercándonos a esa correlación, nos damos cuenta, por ejemplo, que la apropiación social del conocimiento, si bien no es un término nuevo, es un término relativamente antiguo, para el caso colombiano no digo antiguo porque es que nace antes del 2000 y empieza a tener una asociación directa con procesos de ciencia y tecnología, muy pocas veces con el contexto del desarrollo de las comunidades y la transformación territorial. Sin embargo, eso también se va cambiando. Cuando aparece la primera misión de sabios en el país, que aparece aproximadamente en 1994, la apropiación social del conocimiento se alinea indiscutiblemente con todos los desafíos que tenía esa carta de navegación. Sin embargo, con la segunda misión de sabio y con todas las transformaciones que se han venido dando en el país, también se asocia ya la apropiación social no solo desde la línea de la ciencia y la tecnología y su estrategia nacional, sino que también empieza a aparecerse en otros escenarios. Sí. Aquí también entonces vamos encontrándonos cómo el conocimiento en sí mismo empieza a ser ese valor y ese intangible significativos que también nos lleva a romper unas miradas tradicionales en estos términos de los paradigmas, porque también nos dice que el conocimiento es ese valor intangible que se genera y que se produce en cualquier espacio. No hay una condición exclusiva que solo sea de las comunidades académicas o que por el contrario solo sea realizado en entornos establecidos de instituciones de educación superior, que también en nuestros escenarios cotidianos, en las comunidades, en las organizaciones, también se genera conocimiento y que ese conocimiento se plantea desde diferentes postulados. Aquí queremos traer a colación también unos elementos que a nuestro modo de ver se articulan con las formas de hacer conocimiento, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se produce conocimiento a partir de los modos de conocimiento de Gibbs? Y aquí en este componente de cómo se produce conocimiento desde los elementos que maneja Gibbs empiezan a ser relevantes porque cada uno de esos modos de conocimiento empiezan a también aportar y a dar evidencia de que la sociedad se ha ido transformando, de que el concepto de la innovación social, si bien es un concepto multiconceptual, ¿sí? Lo mismo pasa con apropiación, también nos vamos dando cuenta de que esas diferentes formas de generar conocimiento también producen elementos que nos potencian a nosotros una mirada de esa generación de conocimiento y de una generación de un conocimiento distinto en el marco de lo que tenemos desde la perspectiva tradicional. Y la relación como la política de apropiación social del conocimiento y la estrategia nacional de conocimiento, que si bien están soportadas en los postulados de conciencias, tiene sus 4 grandes ejes. Pero en la perspectiva en la que nosotros queremos estar abordando este proyecto, que lo hemos venido desarrollando, principalmente lo trabajamos desde 3 aristas puntuales de esos 4 ejes. Uno, todo lo que tiene que ver con la participación. Otro, lo que tiene que ver con el intercambio de esos saberes y, por supuesto, el tercer momento que tiene que ver con la transferencia. Nosotros en este momento estamos tratando de identificar realmente qué tipo de transferencia se genera en esos procesos entre la innovación social y la apropiación social de conocimiento. Con base en este panorama, nosotros nos hemos planteado entonces una pregunta clave, que si bien no ha sido una pregunta problematizadora en gruesa, pero sí ha sido una pregunta que nos oriente el ejercicio, y es si existe una relación directa entre la innovación social y la apropiación social del conocimiento que posibilite, obviamente, participación, intercambio de saberes, desarrollo y transformación, ¿cierto? Esa es como una pregunta gruesa que nosotros nos hicimos para poder orientar este ejercicio. En este marco de estas acciones, entonces empezamos a concebir primero
la apropiación social desde los postulados de conciencia, que es la primera que empieza a dar fe de todo lo que es este término en el país, y hago la salvedad de que lo que es la apropiación social del conocimiento en el marco del país, porque es un concepto 100% colombiano. Cuando uno busca o hace rastreo sobre apropiación social del conocimiento en otras partes, en el caso de Latinoamérica o en Europa, nos encontramos que hay una asociación más con divulgación y un concepto más sobre alfabetización. Si bien se ha estado articulado a procesos obviamente de ciencia y tecnología, no significa automáticamente de que solo la apropiación social del conocimiento se realice desde esa mirada o desde esa línea. Por eso es que nosotros consideramos en el caso específico de esa investigación tener como punto de partida el concepto planteado por conciencia, donde dice que definitivamente la apropiación social del conocimiento es un proceso de comprensión y de relaciones que se gestan entre la tecnociencia y todo lo que tiene que ver con la sociedad, y cómo a partir de esta relación se puede potenciar un conocimiento. Y somos claros, un conocimiento que puede estar en la perspectiva de una nueva generación de conocimiento de una manera diferente, en términos de que sea algo que esté soportado en teorías, sino más bien que esté soportado también, no solo en esas relaciones, sino también en la construcción y en la transformación que se gesta desde territorios o alternativas o procesos novedosos para poder solucionar situaciones o necesidades muy puntuales. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de apropiación social del conocimiento, hacemos una salvedad, y es que nos paramos epistemológicamente desde el concepto de conciencias, pero a su vez también decimos, ojo, cuando hablamos de ella, específicamente estamos hablando de participación, una focalización en la participación. No la estamos dejando solo directamente en comunidades vulnerables o en comunidades de bases, sino que la apropiación, estamos partiendo también del planteamiento hipotético que la apropiación se puede dar en cualquier espacio. ¿Ok? Cuando hablamos de divulgación, entonces ya hablamos de un foco más asociado a información, y cuando hablamos a ese mismo escenario frente al derecho del conocimiento. Pero cuando ya hablamos de alfabetización, ya estamos hablando de otras perspectivas y otro contexto, que es una situación que cada vez que se rastrea la apropiación social del conocimiento, automáticamente aparecen estos otros dos términos como una correlación, pero cada uno de ellos tiene un propósito y una intención. Es claro que para el país, como se los he contado desde el principio, la apropiación social del conocimiento empieza a aparecer desde la misión de Sabio, es decir, más de 20 años, y cada una de ellas empieza a darle una dimensión distinta. La primera fue muy focalizada en la ciencia y la tecnología, y en el caso de la misión de Sabios 2 que tenemos en los últimos años que se ha generado en el país, ya busca una dimensión un poco más amplia, un compromiso no solamente con los desafíos frente a lo social y frente a la ciencia y la tecnología, sino también articulado a los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, entonces, es que la apropiación social del conocimiento se busca desde ese desarrollo de diferentes contextos, ¿cierto? De cómo se da esa apropiación desde diferentes contextos que potencien no solamente la perspectiva de las perspectivas tradicionales en cuanto abordamos la ciencia y la tecnología, sino que por el contrario también podamos involucrar diferentes formas de poder generar conocimientos. Por ejemplo, en el caso de Gibbs, que es uno de los postulados que nosotros también abordamos, Gibbs, cuando nos habla de esa relación, o por lo menos la articulación que nosotros hacemos en ese modo 1 de conocimiento, hablamos de esa referencia, de esa producción de conocimiento científico que tiene un carácter un poco más disciplinario, que lo que busca es por lo menos una homogenización, una jerarquización, y que lo que busca son más procesos de publicación científica. Sin embargo, en el modo 2 de conocimiento, desde esos mismos postulados de Gibbs, en el marco de estos dos grandes términos, nosotros buscamos que sea más heterogéneo, más transitorio, y que a su vez sea socialmente más reflexivo. Pero que en el modo 3 ya buscamos ese elemento de cómo nos está diciendo que ya es transcultural, y que el hecho de que esté la sociedad inmersa en esa construcción de conocimiento implica una nueva mirada y una nueva perspectiva. Bueno, con respecto a la innovación social
como concepto, tiene un soporte teórico muy fuerte desde los estudios que hicieron estos dos autores, Samaoui y Bebio en el 82. Previo a eso, el concepto también surge muy vinculado a lo que tiene que ver con el cambio social a partir de Tarde, desde la mirada de la sociología, desde el cambio social. Pero en los últimos años también hemos visto cómo el concepto se ha venido abordando también dentro de organismos multilaterales, específicamente para Latinoamérica, la CEPAL, y como referente fuerte tenemos pues la Comisión Europea, que también aborda la temática. Entonces, básicamente, en ese tiempo se enfoca pues la innovación social más a los cambios sociales que se pueden producir en áreas complementarias, en aspectos específicos relacionados con el desarrollo del territorio, la calidad de vida de los habitantes y muy relacionado a condiciones de trabajo y empleo. Esto muy vinculado a los ejercicios que vienen haciendo desde el Centro de Investigaciones sobre Innovaciones Sociales en Canadá. Y es posible también, si hacemos un recorrido histórico año a año, es posible también identificar cómo a través de la historia el concepto ha ido ajustándose y han ido agregándose elementos que le son característicos, pero son característicos dependiendo del contexto donde surge ese concepto, ¿cierto? Y en ese sentido es posible encontrar que la innovación social no tiene una definición única, siempre va cambiando dependiendo del concepto y podríamos decir que desde el momento histórico en el que surge. Entonces también podemos ver aquí que en los últimos años también se ha enfocado mucho a lo que tiene que ver con el desarrollo, pero muy centrado en lo local, en lo situado, en las particularidades propias de una comunidad. Entonces, aquí podríamos hablar de la innovación social como algo que surge de manera muy intencional en los procesos de cambio social en las comunidades. Entonces, cuando hablaba Liliana ahorita y hacía un paréntesis en términos de qué se entendía por comunidades, es importante volverlo a hacer y es ver las comunidades como ese espacio colectivo en el cual a partir de la experiencia de esos actores que están allí, van surgiendo de alguna u otra manera unas relaciones, un relacionamiento que les permite a través de procesos de innovación social dar soluciones a sus problemáticas. Y cuando hablamos Perdón, 5 minutos para que de puedan dar terminar. soluciones a esas problemáticas, pues entonces nos enfocamos en aquellos elementos o herramientas que también utiliza la innovación social y también en su propósito principal, que efectivamente es la transformación social, la transformación positiva de esa comunidad donde surge esa solución a esa problemática. Dentro del diseño metodológico que planteamos para el estudio, pues es un análisis bibliométrico. Allí identificamos los dos términos claves que fueron innovación social y apropiación social del conocimiento de manera abierta, puesto que al momento de hacer de pronto algunos filtros específicos para cada uno de los términos, nos encontrábamos precisamente que el término de apropiación social del conocimiento no era muy utilizado en otros territorios, entonces decidimos hacer la búsqueda pues de manera amplia que nos permitiera ya en detalle hacer algunas vinculaciones específicas. La base de datos que utilizamos fue Scopus, teniendo pues presente que esta nos da algunas herramientas pues que nos permiten también identificar información que sea confiable, pertinente y que esté disponible pues para el proceso de investigación. Dentro de los resultados entonces encontramos 94 documentos. De esos documentos identificamos cuáles eran los indicadores de cantidad y de calidad. Entonces los de cantidad indican la producción. Dentro de esos indicadores de producción por año, pues entonces encontramos que la mayor producción que se empieza a hablar o surge los términos claves desde el año 1986 con un artículo hacia nuestros días, esa producción ha venido incrementando y se referencian 13 documentos en el año
2020. En cuanto a la producción por tipo de publicación, se encuentra que la mayor producción, el 57%, se ha publicado en artículos. Lo que tiene que ver con respecto a la producción por autor, se encuentran 3 autores que tienen alrededor entre 4 y 3 documentos publicados. Allí se hacen una mirada un poco distinta de los procesos donde se articulan la innovación social y los procesos de apropiación del conocimiento, muy enfocado en entornos educativos, en instituciones educativas o con un componente de formación. Aquí también se observa un énfasis en los procesos de innovación y de apropiación en el ámbito empresarial, tratando de mirar una tensión entre la generación de redes y cómo se hace ese proceso de difusión del conocimiento. Estas son como las características de la producción encontrada allí. Los países en los cuales los investigadores hacen su producción, sobresale Colombia en el tema, seguido por México y Brasil. Ya en cuanto a los indicadores de calidad, podemos ver que no es muy coherente lo que tiene que ver con los trabajos que tienen la mayor citación y los investigadores, por decir algo, con el mayor número de documentos, de publicaciones. Entonces, aquí ya más a profundidad lo que identificamos es que al analizar pues como los 2 tipos de indicadores en conjunto, encontramos que no necesariamente mayor productividad implica mayor impacto. Dentro de lo que tiene que ver con las tendencias temáticas que ustedes ven en este gráfico, se puede observar que de los años, que durante los años es posible ir viendo cómo han evolucionado el interés en ciertas temáticas de acuerdo con las palabras claves que utilizan los autores. Entonces aquí se encuentra que la innovación con respecto a la apropiación y a la transferencia se ha venido abordando desde sus inicios en términos de los beneficios que ésta pueda generar a las organizaciones y a la sociedad, haciendo un énfasis en la importancia de lo que tiene que ver con el conocimiento que allí se integra. Y surge la preocupación en ese momento lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, muy vinculado a elementos sociales como la participación de las personas en esos procesos, el papel o el rol de la educación allí, como la tecnología, si bien surge como muy importante en los procesos vinculados a la innovación, esta siempre debe llevar un enfoque más de ser un medio para el desarrollo de estos procesos de transformación de comunidades específicas. Y también en los últimos años surge la innovación social y la apropiación ya muy vinculadas, ahí sí los términos son más claros y la vinculación es más detallada, teniendo presente la preocupación por los efectos que tiene la mirada actual, que es muy desarrollista y que nos ha traído pues algunas problemáticas en el desarrollo de la sociedad. Ahí le doy la palabra a la profesora Liliana para que pueda cerrar con algunas conclusiones. Gracias. Claro que sí. En esta misma línea de actuación, nosotros hemos encontrado cosas dentro del proceso de estas conclusiones. Tenemos unas conclusiones generales en este momento porque estamos terminando de depurar la información, pero encontramos que la innovación social es vista definitivamente como un proceso social que genera conocimiento y en el cual surge de necesidades en términos de problemáticas que se buscan resolver en comunidades y que estas comunidades también buscan potenciar un desarrollo territorial, pero también buscan generar un proceso de participación y un intercambio de saberes. Ahí cuando hablamos del intercambio de saberes, intuimos por la información que estamos terminando de consolidar, es que puede existir un proceso de transferencia de conocimiento visto desde una manera distinta. Otra de las conclusiones en las cuales hemos estado
llegando en el marco de esta información, que las prácticas de innovación social requieren de apropiación social del conocimiento, que se generan desde estos mismos escenarios y que las comunidades lo utilizan como parte de sus procesos de empoderamiento y que posiblemente no están en el marco ni siquiera de un plan, ni un programa, ni un proyecto establecido de manera estatal, sino que se crea y se gesta desde esos propios escenarios. Y lo otro es que en términos de la relación que pueda existir entre innovación social y apropiación social del conocimiento, es que indiscutiblemente esta relación es visible en unos escenarios más que en otros, y que esos escenarios donde es un poco más visible debe estar asociado, o está asociado, por lo menos en el caso de nosotros, por la observación que hicimos de los documentos y el análisis, está asociado a unas necesidades sociales que apuestan al desarrollo social en comunidades, y que la apropiación social del conocimiento, esa estrategia, es una estrategia concebida como una manera de empoderar y como una manera de permear en el tiempo esas iniciativas y esas soluciones que se han planteado en esos territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la participación en el evento. Un proyecto bastante interesante, digamos que donde justamente hay una relación bien interesante entre esos dos conceptos que parecerían lejanos, pero que justamente por ese ejercicio de investigación que ustedes vienen realizando, pues innovación social y apropiación social del conocimiento son elementos que efectivamente comparten muchas cosas en común y posiblemente se pueden trabajar aislados, pero si los trabajamos de una manera articulada, creo que llegaríamos justamente a esos territorios a solucionar problemáticas comunes. Así que, profe Liliana y profe Claudia, muchísimas gracias. En el chat no tenemos aún ninguna pregunta sobre la temática, así que voy a dar continuidad al segundo proyecto de la tarde de hoy. Invitamos entonces para escuchar el proyecto La movilidad férrea en el corredor Bogotá-Urabá-Bogotá y la viabilidad de su reactivación, a cargo de los ponentes Angie Fernanda Garavito Niño, Eduard René Pérez Torres, Miller Yesid Orduña Bermúdez y Juliet Alarcón Teusa. Buenas tardes para todos. ¿Me visualizan? Sí, señora, ya estamos viendo en la pantalla. ¿Me puedes visualizar a mí? Sí, también. también. Bien. Buenas tardes para todos nuevamente. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Integrantes también del semillero de investigación CIGES Pro, en la cual pues hemos tenido una orientación en conjunto con el docente Emiro Trujillo. Vamos a tratar un tema que es bien importante para nosotros como comunidad y como país en cuanto a la movilidad y todas las asociaciones que estas ha tenido. Inicialmente en la jornada de la mañana se presentaron dos trabajos relacionados con este tema, porque igual se trabajó en tres partes. La primera fue las prácticas de la logística verde en cuanto al diseño, a la logística, al almacenamiento, el inventario que se podían ver influenciados dentro de este proyecto y las estrategias que se podían desarrollar para revisar precisamente la reactivación. Nosotros, culminando esta parte, vamos a hablar sobre la viabilidad de la reactivación que tiene el corredor férreo entre Bogotá, Urabá, Bogotá. Si bien en Colombia los proyectos de infraestructura y movilidad han sido parte dentro de eso
dentro de ese desarrollo sostenible, de la productividad, de la competitividad, para dar soluciones a las diferentes necesidades que se han presentado, no solo en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas, de acuerdo pues al crecimiento que esas han tenido. Aproximadamente en el año de 1835, cuando el Congreso de la República de Colombia expidió una ley sobre las concesiones ferroviarias, se empezaron a desarrollar una serie de líneas férreas al interior del país para conectar las diferentes ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Santa Marta también, con la capital Bogotá. Estos proyectos fueron financiados en gran manera por la nación y otra parte por empresas extranjeras privadas. Sin embargo, y debido a una gestión inadecuada de los recursos, en, en fallas en el diseño, fallas en la operación, fallas en mantenimiento y fallas también en las negociaciones con estas empresas, que muchos de estos proyectos quedaron inconclusos y no tuvo el auge que se esperaba. Por tanto, entonces se disminuyó el uso del sistema férreo y le dieron impulso al uso del sistema terrestre tradicional, como las tractomulas, en fin. En la actualidad tenemos aproximadamente unos 3.515 kilómetros de vías férreas construidas, pero que están en desuso. Y de estas líneas férreas, son aproximadamente 448 kilómetros los que están activos y están bajo la administración de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, la que se encarga de controlar, verificar y hacer seguimiento pues, a todos estos proyectos de concesiones en movilidad en todos los diferentes nodos, terrestre, ferroviario, fluvial, aeroportuario y también hace presencia en los puertos en donde ingresa y sale la mercancía. Por tanto, digamos que este es un reto para el gobierno nacional en la generación de nuevas estrategias para la movilidad, así como lo han hecho pues otros países en Latinoamérica como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile y Panamá. Ahora, como problemática, teniendo en cuenta que se ha venido generando un crecimiento exponencial de la población, que se ha generado un aumento en el consumo de bienes y servicios, en el transporte también, envíos nacionales e internacionales, en la comercialización de insumos para, para los diferentes sectores económicos, en la construcción, en manufactura, en el aporte de reducción de agentes contaminantes al medio ambiente y en la utilización de las prácticas de la logística en movilidad desde la capital, Bogotá, hacia las diferentes regiones, Cundinamarca y en este caso Antioquia,
en donde se proyecta uno de los puertos con mayor proyección económica y social, que es el puerto del Urabá antioqueño, en Turbo, Antioquia. Surge esta necesidad de realizar un estudio en cuanto al impacto que tiene la reactivación de estas líneas férreas y la construcción de nuevas rutas para la integración al interior del país. Entonces ahora pues vamos a analizar un poquito la importancia que esto tiene para Cundinamarca y para Antioquia. Y en cuanto a movilidad férrea. Bueno, muchas gracias, Juliet. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Bueno, entonces complementando un poco lo que ya nos acaba de comentar Juliet en una breve introducción, vamos a hablar de la importancia de la reactivación de esta vía, ¿no? Vamos que este tramo nos enfocaremos en la importancia de lo que es generar o proponer proyectos que permitan la reactivación de este tipo de transporte, ya que pues en el último tiempo, en los últimos años hemos visto con el tema COVID que especialmente este tipo de transporte tuvo un aumento. Entonces entre el 2010 y el 2018 este transporte movilizó un promedio de 21% de la carga total del país, según el Ministerio de Transporte, lo cual pues deja ver que a pesar de que se han perdido muchas vías y de que hay muchas que en ese momento no están en funcionamiento, es importante, ¿no? Y muchos sectores productivos lo encuentran como en él un aliado para el transporte de sus bienes, de sus insumos, de su mercancía, ¿no? Digamos que algunos de los beneficios que nos puede presentar este tipo de infraestructura es, nos puede ofrecer una mayor capacidad de carga, lo que generaría posibles inversiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, llamaría la atención del medio, del transporte. Aumentaría obviamente la demanda de este tipo de transporte por su misma capacidad, capacidad nos ayudaría en una reducción de costos y de tiempos en todo lo que es cadena logística, ¿no? Bueno, ya enfocándonos de pronto un poco en los beneficios que podría traer para las regiones en las cuales pasa este tramo de estos trenes. Entonces, digamos que habría una reactivación, una promoción del ecoturismo, además de una activación económica, ¿no? Para las zonas por donde vayan los tramos de estos trenes, especialmente pues en el que nosotros nos enfocamos, que es Urabá, Urabá, perdón. Entonces, digamos que para estos departamentos en los que pasa este tramo, generaría para su economía, para su población, para la distribución de sus productos o de sus insumos, una alta demanda, ¿no? También pues el tramo de esta vía comprende o pasaría por el departamento antioqueño y también una parte de Cundinamarca. Serían los dos departamentos que estarían influenciados por la reactivación de este transporte. Bueno, digamos, otras en temas de proyección social, lo que podríamos ver como beneficio de este tipo de transportes, entonces es
podríamos enfocarlo de pronto en una mayor calidad de vida, pues al haber una alta competitividad de este tipo de transportes, de que las empresas decidan tomarlo como opción o por los bajos costos que conllevan todo el tema de cadena logística. Entonces estaremos hablando de la generación de empleo y aumento de la economía de estos departamentos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de la metodología con la que desarrollamos esta investigación. Buenas tardes. Entonces, para la metodología, realizamos una investigación en donde analizamos los diferentes corredores férreos existentes, como en este momento los hay, que es Buenaventura-Tebaida, Bogotá-Belencito, La Dorada-Chiguaraná, que en este momento esto corresponde solo al 12% de las vías férreas que tenemos en Colombia. El resto se encuentran en este momento inactivas y pues digamos que esta es nuestra propuesta de investigación, llegar a estos corredores férreos, reactivarlos. Y pues en este momento estos mismos corredores férreos que están activos transportan cemento, acero, carbón, y pues la idea es que se pueda diversificar pues más lo que se transporta a través de estos canales. Entonces para el 2020 se lograron más de 42.000 toneladas de carga transportada y pues esto a su vez generó 1.200 puestos de trabajo. Entonces pues esto nos muestra una viabilidad de la reactivación del corredor férreo hacia el puerto de Urabá, que nos permita conectar directamente con el centro del país, a la vez involucrando las comunidades aledañas en la vía férrea. Con ello se logra una mejor viabilidad tanto en las comunidades y pues a la vez ellos pueden también transportar sus materias primas tanto hacia el puerto como hacia la ciudad. Entonces, la reactivación de la vía férrea nos permite visualizar las partes interesadas, como son empresas del sector público, empresas del sector privado, que a la vez ellas pueden movilizar sus mercancías de una manera más eficiente y generar pues también pues, puestos de trabajo, que pues la importancia también es involucrar a las comunidades aledañas a los corredores férreos, dando beneficios para ellas. Bueno, buenas tardes para todos. De acuerdo con nuestra investigación, podemos concluir que la viabilidad de la reactivación de la vía férrea Bogotá-Urabá, Urabá-Bogotá es una iniciativa muy ambiciosa por los múltiples beneficios y oportunidades que podría brindar a nivel nacional, en especial a los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, ya que la reactivación de esta vía férrea permitirá complementar el transporte actual con el fin de optimizar los tiempos de transporte de carga, la disminución de costos de transporte, la mayor capacidad de carga y disminución de la contaminación. ¿Por qué decimos nosotros que la disminución de estos? Nosotros en nuestra investigación pudimos realizar varias investigaciones en las que veíamos los informes, los consumos, qué tanto de estas empresas de transporte en Bogotá, en Antioquia, los trayectos que generaban estos para poder traer las mercancías desde el puerto de Urabá, y veíamos que muchos de estos camiones no venían a capacidad total, a la capacidad máxima que pueden tener estos automóviles, estos camiones. Entonces, por eso surge esta preocupación, esta idea, esta mejora que nosotros queremos proponer, ya que vemos que los camiones, como no están a mayor capacidad, van a tener el mismo costo de transporte si estuvieran a máxima capacidad como estuvieran a mínima. De pronto influiría un cambio en el consumo de combustible, pero sería muy mínima porque está haciendo de todas maneras el mismo trayecto. Entonces, por eso surge esta idea, porque nosotros podemos, o sea, en un tren, en una vía férrea, podemos, o sea, la capacidad de carga es mucho mayor. También estaríamos ahorrándonos el tipo de cómo empacaríamos nuestras mercancías, ya que estos vienen en container ya más sellados. De pronto, sí, en un transporte de autopista es muy difícil, es mucho, o sea, tiene que estar maniobrando de lado a lado. Los productos sí, a veces tienden a tener de pronto alguna falla, algún golpe, algún daño en este transporte. Entonces, por eso también surge esta idea. Nosotros identificamos y también
pudimos ver que en varios países, están implementados aún los trenes, a pesar de que nacieron hace muchos años, y pues nuestra idea es esto, la reactivar, es muy viable este proyecto. También nosotros decimos, o sea, hemos avanzado mucho en la tecnología, en las energías renovables. Yo creo que es posible nosotros estos tipos de trenes adaptarlos, o sea, llegar a un nuevo tipo de combustible, a pesar de que también comparábamos esto, es 3.5 veces inferior el impacto ambiental que genera un tren al impacto que genera el transporte que se tiene actualmente, que es por medio de los camiones. Entonces es algo muy viable. Nuestra propuesta en la investigación que nosotros generamos y todo nos pareció súper interesante. Es muy rico seguir trabajando en esto. Hace poco vemos que también la presidencia está mirando, revisando. De pronto hay unos proyectos como que se pueden estar reactivando. Sí, no está el de Bogotá-Urabá, que me parece que es algo muy importante porque vemos que cada año que va pasando, a pesar de pues por la contingencia, por el COVID, se disminuyeron las importaciones, pero sin embargo ahorita lo que en esta reactivación que se está evidenciando es un incremento de las importaciones muy, muy significativa, y esto es algo que de pronto no teníamos anteriormente, y por eso de pronto no fue tan viable el tren en su momento porque no habían tantos transportes, o sea, no había tanta carga para transportar en esos tiempos. Y en Colombia, pues somos agricultura, no teníamos la necesidad de transportar tanta mercancía internacional. Pero hoy en día vemos que día a día el país está consumiendo más internacional, más y más, lo que nos pide a diario aumentar nuestro trayecto, disminución en tiempos, disminución en costos, optimización de las materias, y eso es lo que nosotros queremos proyectar y que la gente vea que esto es un proyecto muy viable. Y muchas gracias. Gracias por recibir nuestro proyecto, nuestra ponencia. La verdad fue algo muy interesante, muy especial, la verdad. Este es nuestro proyecto de grado y pues muy felices de mostrarles lo que nosotros logramos en estos 2 años, esta investigación a fondo, por todo lado investigamos, revisamos, se miró, o sea, algo muy interesante, y muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Un ejercicio bastante interesante donde pues justamente lo que a nivel país estamos buscando es una reactivación, y posiblemente desde esta propuesta que ustedes nos traen pues tenemos unas nuevas líneas de trabajo. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia de investigación. Aún no tenemos preguntas en el chat, entonces voy a darle continuidad a la tercera ponencia, la cual tiene como título Entre el progreso y el conflicto social: alcances de las mediciones socioeconómicas en Colombia en el contexto de la Constitución 1991. La propuesta nos la presentará Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, de la Universidad de La Salle. Él es docente de cátedra de filosofía e investigador del Grupo de Análisis Económico. Reside en este momento, hace una residencia postdoctoral en sociología en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Es doctor en ciencias sociales de la Universidad del Norte. Es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Externa de Colombia. Es especialista en economía y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Ricardo, bienvenido a este espacio de socialización. Mari, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar acá en Riges, acompañándolos, aportando. Esta es una iniciativa que siempre digamos, la valoro. Es un ejercicio a nivel nacional, internacional, de encuentro de investigadores, de personas inquietas, académicos. Bueno, voy a presentarles por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Así es, ya estamos viendo tu pantalla, ponlo en modo presentación. Perfecto. Sí, bien. Muy bien. Entonces, la
ponencia es Correlaciones entre el progreso y el conflicto social en Colombia. Ese es digamos, el título de la ponencia. Corresponde a una parte muy importante de la investigación que he venido realizando a lo largo de estos años. Es una primera parte que hace referencia al diagnóstico. Vamos a revisar como cuál ha sido la ruta y a las conclusiones que en esta instancia pude llegar. Pues primero, para hablar de progreso social, hay que hablarlo en términos claramente del liberalismo político, hay que hablarlo en términos de las teorías que se desarrollaron después de Adam Smith. Podemos poner ahí como un punto interesante en términos de la economía política, ¿sí? Obviamente antes de Adam Smith el liberalismo político se desarrolló con mucha fuerza en el territorio europeo, en particular en Francia, que llevó a la Revolución Francesa, bueno. Pero más allá de esto, toquemos el punto central de las mediciones. Esto nos pone, por ejemplo, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de mediciones sobre el progreso, antes de hablar, por ejemplo, de pobreza, pobreza monetaria, extrema pobreza, incluso pobreza multidimensional, que es una forma conceptual de entender la pobreza mucho más contemporánea a las dos anteriores. Habría que hablar, por ejemplo, del PIB, pero en el debate contemporáneo está en tela de juicio, pero sigue siendo el indicador bandera, sigue siendo el indicador con el cual medimos más allá del progreso, ¿sí? El crecimiento económico, ¿sí? Y lo hemos entendido como crecimiento en términos generales. Ahora, ¿por qué se ha entendido como crecimiento? ¿Por qué se ha borrado el asunto del debate del progreso social? ¿Por qué incluso ya se asume sin ningún cuestionamiento? Pues tiene que ver con el desarrollo de la historia, del debate político, del debate global, bueno, ¿sí? En donde el liberalismo de una u otra forma ha puesto su bandera y ha dicho, hasta aquí es el cierre del debate, ya cercenado, digamos, como las opciones u otras opciones de debate. El debate sigue abierto, ¿sí? Sigue abierto políticamente, sigue abierto ideológicamente y sigue abierto académicamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observamos el PIB nacional, vamos a encontrar un crecimiento aceleradísimo, ¿sí? Si es en términos del PIB nominal o el PIB real, cualquiera de los dos, elevadísimo, una curva fuerte, tendiente con un crecimiento que podríamos decir en la observación de largo plazo, estable, ¿no? ¿Sí? Casi que exponencial, si lo miramos en términos nominales. Y uno dice, bueno, y si estamos también, ¿qué pasa? Porque la percepción global, perdón, la percepción en Colombia, si lo miramos en el caso Colombia, es la situación no está del todo bien. Hay un poco de malestar para aceptar los resultados de este PIB. Entonces aparecen otros indicadores, los indicadores sociales, ¿verdad? Entonces ya superamos a Adam Smith con la riqueza y la acumulación y que nos llevó a la construcción de este PIB y nos vamos a pensadores como Rawls, ¿sí? Por ejemplo, para no hacer como un recorrido tan extenso, saltamos muy rápidamente, vamos hasta Rawls. Entonces aparece el asunto de los mínimos y de la justicia, ¿sí? Claro, la justicia en el marco liberal, y nos pone en situaciones de se requieren unos mínimos para hablar de bienestar. Aparece el concepto de bienestar, bueno, en fin. En este estadio que nos propone Rawls, entonces las formas de medición que vamos a encontrar alrededor de la calidad de vida, del nivel de vida, incluso con lo del PIB, pero saliendo del PIB, o sea, son referentes, o sea, son evaluaciones del estado social a partir de un referente, un punto, una medida. Lo que está de aquí para abajo no está bien, lo que está de aquí para arriba sí está bien. Bueno, ahí aparece entonces la metodología y la identificación de ese punto referente de la pobreza monetaria o la pobreza extrema, dos elementos alrededor de los ingresos, ¿sí? De los ingresos. Entonces, lo que está por debajo de esos niveles marca negativo, lo que está por arriba marca positivo. Eso nos los plantea entonces
estos indicadores que son asumidos a nivel internacional, ¿sí? Desde los diferentes organismos de Naciones Unidas se promueven la medición del estado de la calidad de vida de los países a partir de estos instrumentos. Si uno observa, en el caso de Colombia, alrededor de la pobreza monetaria, uno ve que viene descendiendo, ¿no? O sea, hasta el 2018, vamos a poner un punto aquí interesante, 2020, hasta el 18 permanece así, el 2020 con este asunto de la pandemia, todos estos indicadores entran en crisis, ¿sí? Pero en general, o sea, si uno observa el comportamiento colombiano, uno dice, vamos muy bien, vamos muy, muy bien, ¿verdad? Así la pobreza multidimensional, que ya tiene otra categoría, ya no es simplemente el asunto de la medición de los ingresos, sino una adopción de ciertos principios en el desarrollo filosófico, por ejemplo, de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, ¿sí? O incluso de el argentino Klicksberg, ¿sí? Que asumen otras condiciones. No es simplemente un asunto de ingresos, sino que hay otras con la educación, la vivienda, bueno, en fin, ¿sí? Esto nos pone una otra forma de medición y uno diría, ahí de pronto es mucho más realista. Bueno, observamos los datos, ¿sí? La línea gris que ustedes pueden ver, también vamos muy bien, en Colombia vamos mejorando, o por lo menos eso muestran los indicadores. Bueno, siguiéndonos en esta misma lógica de la pobreza multidimensional, aparecen los indicadores asociados al índice de calidad de vida. Y los registros también muestran un avanzado progreso, ¿sí? Desde el 73 hasta la fecha nos vamos a encontrar que los indicadores son muy positivos, muy, muy positivos, ¿sí? Muy positivos. Entonces, en todo caso, yo ahí muestro algunas imágenes que controvierten estos resultados, ¿no? Es bastante interesante. Y si nos vamos propiamente a la teoría de Amartya Sen en términos de no simplemente mirar las oportunidades, sino las capacidades, esto que además desarrolla con mucha fuerza Martha Nussbaum, vamos a encontrar un panorama maravilloso. Todo lo que tiene que subir en términos del progreso en Colombia viene subiendo bien. Y todo lo que tiene que bajar, ¿sí? Todo aquello, la tasa de mortalidad infantil, eso viene cayendo, viene cayendo. Entonces, en términos generales, el progreso social dentro de la teoría liberal nos muestra que hay tal situación, hay progreso, hay progreso. La pregunta que controvierte esta realidad en términos de las mediciones es, bueno, las luchas sociales y sindicales. ¿Por qué si estamos tan bien? Porque hay presencia de este conflicto social, de las organizaciones sociales, ¿sí? El sindicato, ¿por qué se siente incómodo? ¿Sí? Si vamos bien, vamos muy bien. Esto nos pone en una situación muy complicada, ¿sí? Porque hay teóricos que lo fundamentan diciendo, no, pues la gente entre más tiene, más quiere, y ahí es donde comienza a aparecer el conflicto. Muy alejado de esa teoría, menos yo muy alejado de esa teoría. Yo prefiero indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no podemos decir que es una realidad que se asemeja a una moneda, son dos caras, no. Es una sola realidad. Yo prefiero pensar como en eso. Entonces, ahí vamos a encontrar a lo largo del tiempo un aumento del conflicto social, ¿sí? En términos, si lo podemos medir, de la lucha social y sindical, pues ahí están los datos. Interesante, 2014 es un quiebre, ¿no? Estamos hablando del proceso de paz. Hay otro indicador muy interesante, por ejemplo, que un teórico, Loïc Wacquant, lo trae. El anterior son los estudios, esos datos son los estudios que hace el CINEP, ¿sí? Con Mauricio Archila. ¿Sí? Estos los tomo yo entonces del INPEC a partir de una teoría que es de Loïc Wacquant, en donde se habla del Estado penal, que es creciente. Con los modelos neoliberales, lo que se ha gestado son procesos de aumento del Estado carcelario, ¿verdad? Del Estado carcelario. ¿Qué es lo que muestran estos dos fenómenos? ¿Qué es lo que muestran estos dos fenómenos? ¿Sí? Tanto la lucha social como el número de personas detenidas, pues muestran es un malestar, ¿sí? Un malestar, unas reglas de juego en las que
no necesariamente se es permisible. Ahí está la cárcel, ¿sí? Pero la necesidad que tiene la gente de, incluso sabiendo que hay cárcel, infringir la ley, ¿sí? Hay un asunto que considero, y lo vamos a demostrar, habla de insatisfacción de expectativas, ¿sí? Y eso es producto de la desigualdad, ¿sí? En la medida en que una parte muy pequeña de la población viene mejorando su calidad de vida de forma acelerada, otra parte tal vez de pronto sí, pero no a la misma velocidad, y cada vez se va generando una privación relativa mayor. Esa privación relativa mayor hace que se incentiven las luchas sociales y sindicales y claramente el delito. Bueno, el problema de las correlaciones. Con los datos que tenemos, por ejemplo, la lucha social y el número de personas detenidas me muestra que a mayor, digamos, a mayor pobreza, ¿sí? Menos es la lucha social y sindical. Eso no tendría sentido, ¿sí? Y asimismo pasa con la pobreza extrema, la pobreza multidimensional, incluso el Gini, ¿sí? En términos de ingreso, ¿sí? Ingreso de los trabajadores. Claro, el Gini no mide una relación capital-trabajo, sino del trabajo, cómo se distribuye, ¿sí? Ese ingreso. Ahí hay un sesgo. Y por el otro lado, lo que me muestra es que a mayor índice de desarrollo humano, mayor lucha social y mayor número de personas detenidas, o sea, mayor conflicto social. Eso no tiene sentido, ¿sí? Lo que en últimas me deja ver es que esta maqueta de los indicadores no nos muestran una realidad de la sociedad, esa realidad de la estructura social. Entonces, ¿cuáles son las causantes que me permiten observar un registro positivo del progreso social, ¿sí? En medio de una dinámica creciente del conflicto social? O sea, porque son realidades, las mediciones no dicen cosas que no son, pero ¿qué es lo que se está midiendo en últimas? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está midiendo? Bueno, de esta forma, la investigación, como les digo, es de corte exploratorio preliminar, busca comprender en la historia reciente y para eso entonces yo quiero partir un poco del ejercicio de entender desde los indicadores qué es lo que se mide. Entonces los indicadores como el PIB mide nivel de vida, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Sí? ¿Cuánto consumes? ¿Sí? Y por el otro lado, el de calidad de vida, los indicadores de pobreza multidimensional, el de mismo de calidad de vida, incluso el IDH, ¿sí? Y otros indicadores cualitativos que buscan medir es como la calidad del consumo, ¿sí? Y en una relación nivel-calidad, ¿verdad? El asunto es que estos indicadores ambos están medidos en términos agregados de medias o a partir de una calificación o un estándar con el cual se define qué es lo positivo o qué es la calidad de vida y qué está por debajo. O sea, qué tiene privación. El problema es que nos meten a todos en el mismo saco, ¿sí? Y cuando digo que nos meten a todos en el mismo saco es que parece ser que dentro de la concepción liberal, pues evidentemente, todos somos iguales, en principio, no entendemos una división de la estructura social. O sea, no todos somos trabajadores, ni todos tenemos los medios de producción, no somos dueños de los medios de producción y trabajamos para nuestro propio capital. No, hay trabajadores, ¿sí? Que son la inmensa mayoría, pero no todos son trabajadores. Por lo tanto, este asunto de las expectativas que nos lleva a analizar el género nos pone en una situación muy distinta. O sea, los derechos no son simplemente enunciados, ¿sí? Verbales. Los derechos tienen contenido y el contenido de los derechos está puesto en la relación de satisfacción de ciertos bienes y consumos. No todo el mundo puede satisfacer sus bienes o sus necesidades o incluso sus expectativas de la misma forma. Depende del nivel de ingresos. Y eso nos pone, vuelve y juega, en un análisis de la estructura social. Y de igual forma, pues el estilo de vida es distinto, ¿sí? No es el mismo, forma de vivir, el mismo estilo de vida de un trabajador,
¿sí? De una persona dueña de los medios de producción. No es lo mismo, ¿sí? El tiempo libre no es lo mismo. El consumo del tiempo libre, el consumo cultural no es el mismo, ¿verdad? Luego, cuando nosotros analizamos ya dentro de la perspectiva, ¿sí?, de la estructura social, estaremos hablando desde una observación real del ejercicio de los derechos. No en los derechos nominales, ¿sí? No, en los derechos en términos materiales, ¿verdad? Claramente, entonces, nos estamos parando dentro de un análisis de la estructura al término de determinantes de la cohesión social. ¿Qué significa entonces determinantes de la cohesión social? Bueno, pues, ¿cuáles son esos elementos que le permiten a la sociedad establecer una unidad, aquella pretensión de igualdad, ¿sí? Pero ya no será igualdad ante la ley, ni igualdad formal, ¿sí?, del derecho, sino igualdad estructural, ¿sí? Igualdad estructural, sí lo podemos decir en los avances del liberalismo, ¿sí? Igualdad de oportunidades, ¿sí? Y eso nos pone en otras condiciones, ¿sí? En otras condiciones. Este es el modelo con el cual hacemos el análisis para tratar de entender esta dislexia, ¿sí?, de la forma de observar la realidad con estos indicadores frente al hecho mismo del conflicto social. Entonces, en principio, lo que analizamos es la formalidad de las protecciones sociales, trabajo, ¿verdad?, y la distribución de la riqueza. Eso nos plantea dos condiciones importantísimas en términos de la estructura social, ¿sí? Y es cuál es el estado del nivel y calidad de vida, ¿sí? No como un aumento ni como media siendo todos iguales, sino justamente como un referente. Una parte de la población establece el referente. No es un referente de mínimos, es un referente de expectativas sociales que nos llevan al análisis de género de vida. ¿Quién pone las expectativas? Pues el que está en el nivel superior de consumo de bienes y servicios, ¿sí? Y cuando digo del nivel superior de consumo, es mi referente más próximo, no necesariamente el potentado transnacional, no, el referente económico del territorio, porque los conflictos son cercanos, claro, se va expandiendo en términos del análisis de redes, ¿sí? Y también un análisis del estilo de vida, claramente, ¿sí? Un análisis del uso del tiempo, Eso nos lleva a decir que en la medida en que hay una adecuada formalidad de las protecciones sociales y una buena distribución de la riqueza, pues hay un ejercicio concreto, ¿sí?, colectivo, social, del ejercicio de los derechos, que nos llevará, si eso existe, ¿sí?, a una seguridad ontológica, es un análisis del modo de vida, modo de producción, ¿verdad? Esa seguridad ontológica no entendida como Anthony Giddens la plantea, ¿no? ¿Sí? Anthony Giddens plantea esta seguridad ontológica en el ámbito, parece utilitarista, ¿no? Un asunto de mayorías, no es un asunto de mayorías, ¿sí? No es un asunto de mayorías. Mayorías que normalmente son minorías, ¿sí? El asunto de la felicidad para las mayorías, ¿no? Normalmente son minorías, pero incluso si fueran mayorías, el momento de que exista la exclusión, ¿sí? Siempre está la posibilidad de ver la caída, ¿sí?, en ese punto. Entonces, se pierde la seguridad. Entonces, si no se satisfacen esas condiciones, pues lo que vamos a encontrar es conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? La formalidad de las protecciones sociales y la distribución de la riqueza. Entonces, como decía, esta es una investigación de corte filosófico, histórico, parte del materialismo histórico, ¿sí? Analizamos los datos 2000, 2018, incluso, lo digo, aquí hay una concentración, pero el análisis de estos datos del 2000 al 2018 nos lleva, esta es la parte como cuantitativa, que después se revisará, pero el análisis parte desde 1990, ¿sí?, con la ley 50, ¿sí?, la Constitución del 91, que es un punto de llegada de las políticas de corte neoliberal, como lo define Harvey, ¿no? A nivel, pues en este caso Colombia, pero desde el 83, sí, perdón, desde el 73 hasta hoy, pues vamos a encontrar procesos que nos llevan hacia el neoliberalismo, ¿sí? Apertura económica, eso es un poco lo que la bandera que se acogió en términos económicos desde la Constitución del 91, más allá, ¿sí?, de
desarrollo garantista de los derechos de la Constitución del 91. Hay una franja, que es la franja económica, que evidentemente dentro del marco neoliberal se supone que son complementarias. Y vamos a ver que de una u otra forma sí, y los indicadores de progreso social dentro de esa ideología lo permiten comprobar. Entonces, aquí entramos en parte de los hallazgos. Hicimos una revisión de la Constitución del 91, pero al mismo tiempo hicimos una revisión de las políticas públicas desde Gaviria, Sapper, Pastrana, Uribe, Santos, ¿sí? Que nos dieron cuenta de estos elementos. ¿Qué es el desarrollo en Colombia? Entonces hay dos perspectivas, ¿sí? Crecimiento económico y desarrollo social. El crecimiento económico, como les decía, se habla desde el PIB, y el desarrollo social desde los indicadores que ya mencionamos. ¿Mari? Profe, por favor, para que redondemos 5 minuticos. Gracias. Seguido, entonces, vamos a encontrar los instrumentos con los cuales se gestan estas políticas. Bueno, pues estas políticas se gestan a partir de procesos, como ya les dije, de globalización de la economía y demás, ¿sí? Que a su vez tiene programas sociales focalizados a los más pobres, ¿sí? Focalizados a los más pobres. Recordemos que los indicadores parte de mínimos. La idea es graduar de pobres, ¿sí? En la medida en que gradúo de pobre, dentro de los indicadores, salto de los mínimos, de una u otra forma, los indicadores son muy sensibles y se me mueven. ¿Qué pasa con esa población trabajadora, formal o informal, que no está en las condiciones de mínimo? Pues tienden hacia abajo, en la medida en que, por el otro lado, una parte muy pequeña de la población, los indicadores así lo muestran, ¿sí? Tienden hacia arriba, ¿sí? En términos del bienestar. Entonces, como les decía, ¿cómo lo hacen? Bueno, hay instrumentos como políticas fiscales regresivas, impuestos regresivos, ¿sí? Que concentran, ¿sí? El sostenimiento del Estado por parte de los trabajadores. Es más, hay sectores de la economía muy sensibles, la pequeña y la mediana empresa, que de una u otra forma son trabajadores, ¿sí? Sostienen mayoritariamente al Estado en relación con la relación ganancia, ¿sí? Ganancia de costos, ¿sí? Si uno lo mira, por ejemplo, con empresas del sector minero energético o del sector financiero, aportan bastante, pero en términos relativos no es lo mismo. En todo caso, todos estos aportes del Estado van a estas políticas sociales y evidentemente se mueven los indicadores, pero no necesariamente hay una disminución de la desigualdad, no necesariamente. Bueno, otro hallazgo encontramos entonces es el de la participación del trabajo. Miren, la participación del trabajo es la relación capital-trabajo, ¿sí? O mejor dicho, para ponerlo más, en de la tasa de participación, me muestra a mí es cuánto representa el número de salarios, beneficios y demás a los trabajadores en el PIB. Miren, es decreciente, ¿sí? A lo largo de Colombia es decreciente. Esto no aparece en el Gini, ¿sí? Esto no aparece en el Gini. Bueno, entonces, y revisamos, entonces, como les dije, las políticas, los planes de desarrollo, pero al mismo tiempo las reformas. Todas las reformas y los planes de desarrollo, para redondear, ¿sí? Como lo plantea Kalmanovich, ¿sí? El sector formal de la economía, los trabajadores formales, cada vez nos parecemos más al sector informal de la economía. Hay menos protecciones sociales, Aquello que llaman flexibilización laboral para que las empresas generen más empleo y demás, en últimas se entiende en el término real del trabajador como precarización. Hay una disminución de la capacidad de seguridad del trabajador, ¿sí? Ok. Y en términos de conclusiones, pues entonces lo que vamos a encontrar es esto. Miren, si no pretendemos un proceso, ¿sí? Y eso es un cambio epistemológico de la concepción del progreso, de igualdad en la participación del trabajo, de la formalidad, de la satisfacción de las expectativas y el uso del tiempo, que nos lleva a una seguridad ontológica, ¿no? Ya les dije, no como al estilo de Giddens, sino realmente entre iguales. Nos llevará a un proceso de cohesión social que, registrado en términos de progreso social, con la necesidad de unos nuevos indicadores
que se fundamenten en la estructura social, será coherente con el nivel del conflicto social. Es decir, en la medida en que va aumentando el progreso social, tenderá a caer el conflicto social, ¿sí? Es decir, los delitos y la lucha social. Esta es la conclusión de la tesis, la bibliografía que ustedes pueden consultar, que es parte de la investigación. Hay muchos de los que acá están citados. Miren, aquí están mis datos. Si alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir, me pueden mandar por WhatsApp o por el celular. Yo estaré atento para resolver cualquier otra duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Ricardo. Una exposición bastante interesante de unos conceptos que nos mueven a todos, definitivamente, el tema económico, el tema político, lo social. Así que muchas gracias por su presentación. Invitamos a nuestro último ponente de la mesa número 4, a Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo. Perdón. Ese soy yo. Sí, perdón. A Néstor Camilo Pineda Jiménez con el proyecto Conflicto Armado y Educación para la Paz. Una mirada desde los referentes de la política educativa para la enseñanza de las ciencias sociales escolares. Néstor es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en Educación con énfasis en Pedagogía de las Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia y actualmente ejerce como docente de planta del área de Ciencias Sociales en Básica Secundaria desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, como parte del sector oficial. Así que, Néstor Camilo, bienvenido a este espacio y adelante. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, señor, se escucha bien y ya se ve la presentación. La acabas de... Perdón. Vuélvela a compartir, por favor. Perfecto, ya la estamos viendo. Si quiere, ponla en modo presentación para que todos tengamos una mayor visualización. Listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Como ya lo dijo la moderadora, pues mi investigación se titula Conflicto Armado de Educación para la Paz, una mirada desde las políticas públicas educativas para la enseñanza de las ciencias sociales escolares. Esta tesis fue presentada para obtener el título de maestría en educación en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, iniciamos con el planteamiento del problema. Pues aquí pues se tuvo en cuenta principalmente pues el contexto que se estaba viviendo en el país, principalmente la firma de los acuerdos de paz y pues desde mi perspectiva como educador, pues qué estaba haciendo la escuela en el marco de este contexto. Entonces empezamos a analizar cómo la educación podía servir como un factor para la paz o para la guerra. En este caso, pues pensamos que la escuela, como también lo dice nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, es un territorio de paz y en ello, pues hay que desarrollar una memoria colectiva, hay que trabajar por la potencialización del pensamiento crítico de los estudiantes y una formación exhaustiva en valores. Primer tema para justificar esta investigación. Segundo, pues hay una necesidad, se encuentra una necesidad de analizar la política pública educativa, por ejemplo, la Ley General de Educación, como manifestación de una política de Estado en torno a los fines de educación. Tercero, pues revisar las políticas públicas educativas principalmente desarrolladas en el gobierno de Santos, ya que fue allí donde se dio pues todo el proceso del acuerdo de paz desde el 2012 hasta el 2016. Sin embargo, aquí se retoman las políticas públicas educativas desde el 2010 hasta el 2018, periodo del gobierno de Santos. Y pues analizar los aportes de la educación, particularmente de las ciencias sociales,
en cuanto a la reflexión del conflicto y el posconflicto en Colombia. También, como lo mencioné al iniciar, pues se intenta como transformar esa mirada tradicional de las ciencias sociales escolares como una ciencia, como una materia donde enseñan fechas, donde enseñan nombres, sino que lo que se busca es que el papel de las ciencias sociales sea formar un juicio político a partir de la comprensión de los fenómenos sociales. Esto es fundamental, esto es una mirada de las ciencias sociales diferente a la enseñanza tradicional, y pues la intención es construir una ciudadanía crítica y responsable frente a las condiciones actuales. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues la firma de unos acuerdos de paz entre unas partes en conflicto, y cuál es el papel de la escuela en cuanto a los referentes de la política pública educativa y los documentos oficiales respecto a este problema social que seguimos viviendo en Colombia. También hay que verlo de esa forma, ¿no? Bueno, para esto se llevó a cabo una pregunta generadora, una pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿cómo es abordada la temática del conflicto armado y el posconflicto en Colombia en la enseñanza de las ciencias sociales escolares desde la política pública educativa y los documentos oficiales en el periodo de gobierno 2010-2018? Pues para esto se planteó precisamente como objetivo general identificar ese abordaje dado a la temática del conflicto armado en Colombia en las ciencias sociales escolares desde esta política pública en este periodo. Y para lograr, digamos, desarrollar ese objetivo general, se plantearon 3 objetivos específicos. Uno, identificar cuáles eran esos referentes de la política pública educativa para la enseñanza de las ciencias sociales en el periodo estudiado 2010-2018. Segundo, identificar en estos documentos de política pública educativa y en estos documentos oficiales la relación con la enseñanza del conflicto armado y el posconflicto en la enseñanza de las ciencias sociales escolares. Y por último, luego de hacer un trabajo analítico, teórico y práctico, pues se dejan unos aportes, realizar unos aportes para la enseñanza del conflicto armado y la educación para la paz en Colombia, desde el análisis precisamente de esos referentes de la enseñanza de las ciencias sociales escolares y desde el análisis de la política pública educativa y los documentos oficiales. Bueno, iniciamos esta labor investigativa pues con un marco teórico, pero para ello lo primero que debíamos hacer era tipificar qué es lo que se ha vivido en Colombia, ¿sí? Porque existen muchas maneras de nombrar los conflictos armados y muchos se han tipificado con fines eufemísticos por parte de los estados nacionales como una forma de reducir los derechos de los rebeldes dentro de los términos o prácticas aceptables en términos como el enemigo interno. Se ha utilizado términos como guerra contra el terrorismo, se han utilizado términos como estado de excepción. En esta tesis se retoma un concepto desarrollado desde las ciencias sociales, que es el concepto de guerra civil. Para nosotros poder retomar este concepto de guerra civil, pues lo determinamos desde los análisis propuestos por las ciencias sociales. Principalmente allí están los teóricos que nos brindaron elementos: David Singer, Small. Ellos, digamos que determinan 3 características o algunas características principales para hablar cuando existe una guerra civil. Una de ellas es que exista violencia a gran escala que enfrenta a 2 partes o 2 grupos dentro de un Estado-nación. La segunda es una lucha entre estas partes o más por el control del gobierno. La tercera es que exista una acción militar interna, y otra más es que haya una participación activa del gobierno. Además de esto, debe haber resistencia entre las partes, y digamos que esto lo vinimos a encontrar en Colombia al revisar una serie de documentos históricos en donde, por ejemplo, Arturo Alape nos arrojaba unas cifras que nos permitieron a nosotros considerar que en Colombia ha existido durante, a lo largo del siglo XX, una guerra civil, incluso desde antes.
pero pues hablamos de este conflicto armado, analizando algunas cifras como las que tengo acá en esta diapositiva. En 1947 teníamos 14.000 muertos, en 1948 teníamos 44.000 muertos o asesinados, en 1949 teníamos 19.000 muertos o asesinados, en 1950 hubo 50.000 muertos o asesinados, en 1952 13.000 muertos asesinados y en 1953 9.000. Entonces lo que nos dice este teórico Zambanis es que una guerra comienza en el año en que se cuentan 100 a 500 muertes y más de 1.000 muertes en total a los 3 años de su inicio. Entonces, si nosotros vemos estos datos que estoy acá mostrando con el cursor, pues vemos que en Colombia se ha exacerbado desde mediados del siglo XX los niveles de guerra civil, y esto pues nos permite categorizar en primera instancia esta guerra civil como un conflicto armado interno, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar la investigación. Ahora bien, para identificar las causas o los problemas estructurales de este conflicto, nosotros nos remitimos a un documento, este documento elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, donde hay 12 ensayos en donde pues se trata de mostrar de manera objetiva las causas y los problemas estructurales del conflicto armado. Allí se retoman algunos de esos ensayos para esta tesis. Los nombres que ustedes ven aquí en el centro de la gráfica: Alfredo Molano, Jairo Estrada Álvarez, Eric Hobsbawm, Arturo Alape y Orlando Falsborda. Y desde estos referentes se construye el marco teórico de esta investigación. Entonces, hay un consenso entre los estudiosos de las ciencias sociales en determinar de manera objetiva y estructural el problema agrario como una de las causas fundamentales y estructurales para que se hable del conflicto armado. Darío Fajardo sitúa esas causas desde comienzos desde los años 20 del siglo XX precisamente, y pues digamos que lo que se determina allí es que la herencia colonial de la estructura agraria colombiana, entre ellas el problema del latifundismo, entre ellas hay tres formas de dominio de la tierra que se determinan en Colombia: el latifundio, el sistema de enclave que favorece a las multinacionales para extraer petróleo y banano, y el sistema de la parcela, pues que es el que tienen los pequeños campesinos. Esta herencia de agraria heredada de la colonia es lo que va a originar a los años 20 y 30 y posteriormente, incluso hasta la actualidad, todo el fenómeno del conflicto armado. Entonces, lo que nos dice Darío Fajardo, por ejemplo, es que la Ley 200 de 1936 es el intento, digamos, más importante que se dio en este periodo de hacer una reforma agraria, en donde se dio la ley de titulación de tierras de baldíos. Es decir, los campesinos que trabajaban la tierra se les otorgó en este momento unos títulos de tierra. Sin embargo, este pequeño intento de reforma agraria que se dio en el 36, en el gobierno liberal de la Revolución en Marcha, pues choca contra los intereses de terratenientes, contra los intereses de las otras formas de distribución de la tierra, del latifundio y del sistema de enclave, y lleva precisamente a que se genere ese conflicto armado en donde vemos estas cifras exorbitantes de muertos posteriormente, cuando la Ley 100 de 1944 establece precisamente una contrarreforma agraria. Allí es cuando, digamos, que empieza todo ese periodo de violencia que de pronto está en algunos libros de texto, que se ha manejado de manera amplia y que reconocemos como el periodo de la violencia entre liberales y conservadores. No me puedo extender mucho en este análisis teórico, sin embargo, es importante determinar estos problemas estructurales para el desarrollo de cómo es abordada el conflicto armado en Colombia en la política pública, y para tener un referente teórico claro y preciso, en donde nosotros vemos pues que está el problema, entre los problemas estructurales encontramos el problema agrario. Frente a ese problema agrario
hay una construcción de diferentes referentes políticos y sociales de resistencia, está la lucha de los agraristas del Sumapaz, está la organización de los campesinos en diferentes regiones del país, que empiezan a hacer resistencia a ese problema agrario, pero a su vez en Colombia, como un fenómeno estructural del conflicto armado, está la exclusión política y social por parte del Estado, un Estado que, como lo ponemos acá en la gráfica, está dominado bajo un poder de clase, ¿sí? Y que no permite precisamente esa participación política, y ante esta serie de elementos surge una respuesta organizada y es la subversión y la organización armada en Colombia. Esto, digamos, que son los problemas estructurales que pueden, nos ayudan a entender el conflicto armado en Colombia. Listo. Dentro del desarrollo teórico de esta tesis, pues desarrollamos, aparte de esa categoría fuerte de conflicto armado, desarrollamos la categoría de posconflicto, porque nos interesa no solo analizar las causas del conflicto, sino precisamente el análisis se lleva en un momento coyuntural, y es el posconflicto, y lo definimos desde Redberg y Camacho como un periodo de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas. Pero más allá de eso, nos parece importante la noción de Galtung de paz positiva y paz negativa, en donde aquí en esta tesis se retoma precisamente el concepto de paz positiva, porque la paz no es precisamente el silenciamiento de los fusiles, sino que el enfoque de paz positiva que pronuncia Galtung es la ausencia de violencia directa y estructural, y esto tiene que ver precisamente con la ausencia de las desigualdades sociales. La tercera categoría de análisis que desarrollamos es esta, enseñanza de las ciencias sociales, porque precisamente queremos mostrar esto desde la enseñanza de las ciencias sociales, y aquí vemos las ciencias sociales basada en las ciencias sociales debería, como lo dice Pages, ser enseñada desde los problemas sociales, por eso se retoma el problema del conflicto. Prats y Santa Cana hablan de las ciencias sociales como una opción para construir memoria histórica. Gurevich habla de la necesidad de abordar la enseñanza de las ciencias sociales desde los territorios. Esto es importante porque el conflicto armado nos permite analizar todo esto. Wester nos habla de la necesidad de unas ciencias sociales que pronuncien una ciudadanía democrática, un asunto que en Colombia pues se ha postergado de manera histórica también, y Print nos habla de desarrollar valores humanos fundamentales. La siguiente categoría de análisis que desarrollamos en la tesis es política pública en educación. Bueno, para analizar la política pública, nosotros nos remitimos a Jiménez y Soler. Digamos que en este libro ellos nos dicen que la política pública se debe descomponer en las acciones, descomponer la acción pública en unidades, haciendo posible una mejor comprensión de los procesos de políticas públicas. Entonces él nos habla de unas fases. La fase 1 es donde se define el problema, la fase 2 donde se analiza la respuesta, la fase 3 donde se tiene en cuenta la toma de decisiones. Esas son, digamos, las fases para la política pública. En cuanto al diseño metodológico que se lleva a cabo en esta investigación, nosotros yo lo que hago en este trabajo es un análisis documental. El análisis documental busca las finalidades del análisis documental es reconocer y obtener conocimiento, construir un saber, aportar a la episteme, comprender un fenómeno y crear un marco conceptual o un balance documental. Entonces aquí esto se articula desde un orden cualitativo bajo un enfoque interpretativo, y pues verdaderamente el significado no lo va a arrojar el dato. Por eso van a tomar estos documentos de la política pública educativa para poder revisar precisamente lo que se pretende acá, que es cómo es abordada la temática del conflicto armado y el posconflicto en estos documentos, en estos 10 documentos de política pública educativa. Entonces nos remitimos al Plan Nacional Decenal de Educación anterior al gobierno de Santos, nos remitimos al Plan Nacional Decenal de Educación que se establece durante el gobierno de Santos, la Ley General de Educación como la base de la política educativa en Colombia, y pues estos documentos relacionados con la enseñanza de las ciencias sociales, lineamientos curriculares de ciencias sociales,
de política y democracia, los estándares básicos por competencias de ciencias sociales, los estándares básicos de competencias ciudadanas, los DBA o derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales, y más recientemente 2 leyes pronunciadas precisamente en el gobierno de Santos, la ley 1732, que nos habla de la construcción de la Cátedra de la Paz, y la ley 1874, que busca que se modifique la Ley General de Educación para que se avance en la enseñanza de la historia. Bueno, llegados a este punto, nosotros empezamos a dar la discusión sobre cómo son abordados estos documentos, pero para eso se tuvieron que construir unos indicadores. Entonces, en esta gráfica, la gráfica lo que nos muestra aquí hay 16 indicadores que yo construí. Ya les voy a mostrar un ejemplo. En este ejemplo, los primeros 3 indicadores, vamos a mirar acá, un primer indicador que yo construí para analizar cómo está abordada el conflicto armado de la educación para la paz en estos documentos es el siguiente. Utiliza la concepción de guerra civil como categoría científica que define el conflicto armado. Entonces, este es el indicador número 1. En esta gráfica vemos que el indicador número 1 no se cumple en 7 de los documentos analizados y se cumple en 3 de ellos. Para revisar en cuáles se cumple o no, pues tendríamos que mirar la gráfica, ¿sí? Entonces, en el documento 6, en el documento 7, vemos que sí se cumple, y podemos ver acá que el documento 6 son los estándares de competencias de ciencias sociales y los estándares básicos de competencias ciudadanas. Entonces, es un trabajo en el cual se desarrollan una serie de indicadores por cada categoría de análisis, pues que se construyeron con base en el marco teórico. Entonces, otro de esos indicadores es utilizar referentes de la protesta social en la historia del país, movimiento comunero, lucha por la tierra, luchas cívicas de los años 20, movimiento obrero de Ciénaga en el 28, Bogotazo, y por ejemplo, es interesante analizar que en la mayoría de documentos no se encuentra, digamos, este indicador, ¿sí? Mientras que en otros sí. La discusión en esto, digamos que es un poco amplia, porque se construyeron en total 16 indicadores para la enseñanza del conflicto armado, se construyeron 4 indicadores para la categoría de políticas públicas en educación, y que están acá. Por ejemplo, podemos mirar el indicador número 17. El indicador número 17 dice, diferencia contenidos referentes al conflicto armado en las políticas públicas educativas. Entonces vemos que en 5 de los documentos estudiados sí se diferencia estos referentes, mientras que en otros no. Esto nos sirve también para el objetivo número 3 de esta tesis, que es también generar algunos aportes sobre la enseñanza del conflicto armado y la educación para la paz. Por último, frente a la categoría de enseñanza de las ciencias sociales, se construyeron 6 indicadores, que están acá, son estos 6 indicadores, que pues también fueron analizados de acuerdo a este indicador, se hizo la relación si se cumplía o no de acuerdo al documento. Entonces, por ejemplo, esto es interesante analizar, selecciona contenidos relacionados con los conflictos y la resolución de los mismos a través del diálogo y la deliberación, y vemos que en realidad todos los documentos analizados sí cumplían con este indicador. Por ejemplo, este muestra la relación entre la enseñanza de la historia del problema del conflicto armado. Entonces, varios de ellos no muestran esa relación, mientras que otros sí. La discusión, sin embargo, como lo digo, es un poco amplia. Se puede analizar, esta tesis está en el repositorio de la Universidad Externada de Colombia, habría que mirarla con detenimiento, pero más allá de eso y en los términos del tiempo de esta ponencia, nosotros lo que yo pretendo acá es principalmente mostrar las conclusiones que se hallaron en estos análisis y los aportes que se logran tener después de hacer esta investigación. Entonces, las conclusiones que podemos arrojar después de analizar esos 10 documentos de la política pública educativa y estos documentos oficiales son los siguientes. Primero,
La preocupación de plantear una educación para la paz no es coyuntural, ya que la importancia de relacionar las estructuras de orden estatal con los procesos de paz, la formulación de planes de desarrollo y la construcción de agendas de paz es un elemento que se materializa desde la Ley General de Educación. Entonces nos sirvió la Ley General de Educación para ver que a pesar de que el acuerdo de paz es reciente, desde 1994 ya se está estableciendo desde, digamos, la ley de leyes en términos de educación, que es la Ley General de Educación, ya se está proponiendo el tema de la educación para la paz. No es nuevo, eso es algo importante ver. Los referentes de política pública en los documentos oficiales analizados para la enseñanza de las ciencias sociales mantienen una preocupación explícita a la construcción de una educación para la paz, más no por la enseñanza de las causas, problemas, continuidades y efectos del conflicto armado colombiano. Entonces, a lo largo de los documentos que analizamos, sí se habla de educación para la paz, pero no se habla del conflicto armado. Eso es un tema bastante complejo, porque si nosotros queremos llegar a un momento de paz, pues primero tenemos que entender cuáles son los orígenes de la guerra, cuáles son esas causas y esos problemas estructurales y esas continuidades que ha tenido el conflicto en Colombia. Eso es fundamental previamente para hablar de paz. Otra conclusión es que los documentos analizados se comprometen en su mayoría con una perspectiva que propende por el enfoque de la paz positiva de Galton, que se caracteriza por la ausencia de violencia directa y estructural y que se relaciona con la formación para los valores, los derechos humanos y la democracia dentro de las condiciones del derecho internacional. Esto es muy importante porque vemos que la política pública se ha preocupado por resolver esos problemas estructurales. La paz positiva precisamente es la ausencia de desigualdades. No es solo el cese el silenciamiento de los fusiles, sino precisamente la ausencia de problemas estructurales como las desigualdades sociales, que finalmente fueron los que llevaron a que se diera un conflicto armado. En este caso, como lo dije al comienzo de mi intervención, a partir de un problema agrario que aún no se soluciona. Los documentos analizados en el periodo estudiado reconocen el conflicto armado, sin embargo, los contenidos de la enseñanza de las ciencias sociales omiten el conflicto interno como parte fundamental de la configuración del orden político y social del país. Es algo que nosotros debemos desarrollar y que debemos tener en cuenta en la enseñanza de las ciencias sociales. El conflicto armado hace parte de la configuración estructural, política y social del país. Los referentes de la política pública educativa y los documentos oficiales analizados no reconocen los conflictos por la tierra en Colombia, la ausencia de una reforma agraria, el genocidio político y los crímenes de Estado como aspectos fundamentales para ser abordados en las ciencias sociales. Este es un problema muy grande que pues se reconoció dentro del análisis de los derechos básicos de aprendizaje, los lineamientos, porque no hay una preocupación clara por establecer el problema por la tierra, los conflictos por la tierra. No hay una preocupación o no hay un trabajo en donde se haga un marco de la memoria histórica sobre casos como el genocidio político que ha vivido el país. El caso de la Unión Patriótica es un ejemplo de eso. No se aborda en ninguno de los documentos estudiados. Y además los crímenes de Estado que se han dado a lo largo de la historia del país. Esto es parte fundamental para ir hacia el camino de la paz. Por último, los documentos de política pública y los documentos oficiales analizados proponen en su totalidad contenidos relacionados con la producción del pensamiento crítico, un aspecto fundamental. La enseñanza de las ciencias sociales y de toda la escolaridad como tal debe propender por el pensamiento crítico, cosa que se encontró en los documentos analizados. Para finalizar, pues tenemos unos aportes finales que se lograron desde la base del marco teórico, desde la base de los documentos estudiados, y son los siguientes. Primero, es importante... Perdón, te interrumpo, pero ya digamos que está cumplido el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevo? Ya nos pasamos del tiempo inclusive. Como estabas ya en la parte final, pensé que llegas a finalizar. Entonces, redondea por favor los aportes finales muy concretos para poder dar las conclusiones y el cierre a la mesa número 4. Listo, ¿no? Pues, mira, en los aportes que yo hago, me parece importante mencionar el tema, por ejemplo, de los planes nacionales de desarrollo. En la lectura que uno hace de los planes nacionales de desarrollo,
uno encuentra en el papel cosas muy interesantes. En el Plan Nacional de Desarrollo de 1996 a 2005 se estipula una meta distribución del 4.8 del PIB para el 1998, 5.6 del PIB para 2001 y un incremento del 7% del PIB para el 2005. Esto no se ha cumplido, esto queda en el papel. Los planes nacionales de educación deben ser un referente obligatorio de cumplimiento por parte de los programas de gobierno de cada administración, lo que implica convertirlos en política de Estado. El problema es que esos planes solo son consultivos y se quedan, como dije, en el papel. Es preciso atender el llamado a resignificar la memoria histórica que hace, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2016, integrando actores, escenarios negados por la historia oficial, mecanismos de reparación y construcción de la memoria colectiva. Es imperante realizar una reforma curricular y una reestructuración de la propia Ley General de Educación para que se establezca en realidad la Cátedra para la Paz y la enseñanza de la historia, como lo dice recientemente la Ley 1874. Entonces son algunos elementos que digamos que están en camino de construcción. No me extiendo más, esto es digamos el trabajo que desarrollé. Las referencias pues se trabajaron más de 100 fuentes bibliográficas, entre libros de texto y entre los documentos de política del Ministerio de Educación y los planes de desarrollo, etcétera. Aquí están todas las referencias y bueno, agradecer por la invitación a socializar esta investigación en este espacio. Muchas gracias, Camilo, por la presentación del proyecto. Definitivamente, digamos que en Colombia es necesario retomar el ejercicio de la formación desde las ciencias sociales con una formación más contextualizada, posiblemente no solo desde la lectura de documentos, sino desde la lectura de contextos. Muy bien, para ir dando cierre a la mesa, pues muchas gracias a todos por el ejercicio, por las presentaciones que nos han manifestado. Pudiéramos decir que justamente en esta mesa se dieron varios elementos, digamos que no solo desde lo educativo, sino también desde lo organizacional, que precisamente enriquecen pues todo eso que venimos haciendo como red, como la red de investigación y gestión de conocimiento, y donde lo que se posibilita es que justamente esa comunidad académica, científica, y que todo esto le pueda llegar a la sociedad. Vimos un diálogo de saberes, donde justamente lo que quiere el evento es construir y producir metodologías, estrategias, técnicas, entre otras, para la transferencia de conocimiento, para la apropiación de conocimiento, para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitamos estos territorios. Quisiera compartir mi pantalla para concluir con algo que les tengo preparado. Y es que justamente realizando digamos que un ejercicio de revisión dentro de esos postulados que ustedes nos entregan, dentro de los resúmenes de esos trabajos, pues me atreví a realizar digamos que una nube de palabras, en donde pues se resaltan justamente ejercicios y lo que ustedes nos mostraron, el tema de comunidades, de educación, de posconflicto, de poder identificar, de poder realizar investigaciones, de poder hacer apropiación. Una de las palabras, digamos, que más resaltan el ejercicio es justamente el tema de innovación y cómo entonces desde todos estos ejercicios vamos a transformar la vida de nuestros estudiantes, de nuestras comunidades, de esas personas que están allá pensando en, digamos que en una calidad de vida un poco más justa, más equitativa. Vemos también cómo el tema de la práctica, de la apropiación, de esos referentes, pues se ven plasmados justamente en este ejercicio de 9 palabras. Así que a ustedes,
que se atrevieron a presentar sus propuestas, a dar a conocer esos procesos de investigación que sabemos que cuando hacen socialización de este ejercicio es porque llevan detrás de él días de análisis, de información, de poder revisar esas capacidades que cada uno tenemos y de ponerlas en común. Así que muchísimas gracias por la participación de esta mesa número 4, por participar en el evento, en el encuentro justamente de la Red de Investigación y Gestión de Conocimiento. Quisiera saber si alguno de los ponentes tiene alguna pregunta, observación. En el chat solo nos queda una observación que nos hace el profesor Juan Álvaro Montoya Gutiérrez y es gracias. ¿Qué se puede pensar sobre la preocupación de algunos grupos políticos del país cuando afirman que los docentes adoctrinan al tocar temas como estos en el aula de clase? Asumo que esta pregunta justamente va para nuestro último ponente. Sí, claro que sí. El problema de nuestro país es que existen, lo que se pretende hacer es mostrar una verdad única frente a la historia, frente a los conflictos, frente a las relaciones sociales, y pues nosotros como trabajadores de la educación nos preocupamos precisamente por enseñar a pensar, y eso es lo que le preocupan a las clases que han gobernado históricamente el país, que la gente salga de ese letargo, que nosotros a partir de la enseñanza de la historia podamos develar causas, podamos develar problemas de manera objetiva, de manera estructural, pues nos vienen a estigmatizar, nos vienen a señalar, como lo ha hecho precisamente el partido de gobierno, no solo en este contexto del último paro nacional, que mostró la participación activa de los docentes, pero sobre todo la juventud. Es un paro que muestra las causas, todo ese acumulado de conflictividad que hay en Colombia. Y bueno, como los docentes también por luchar por una transformación del país, por una transformación social, y por develar, insisto, desde la enseñanza de la historia, somos señalados de adoctrinamiento, muchas cosas que estigmatizan la labor docente. Yo pienso que rechazar estos señalamientos, seguir en la preocupación de desarrollar pensamiento crítico es la tarea que nosotros tenemos, y contribuir desde diferentes aspectos, no solo desde la enseñanza, sino también desde la participación masiva en las calles por la transformación del país. Eso es un compromiso. Decía Paulo Freire, la educación es un acto político, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ver las cosas como sin tomar posición, sin tomar partido, porque eso hace parte también del desarrollo propio de la educación. Es precisamente hacer la política pedagógica y la pedagogía más política, dicen los pedagogos críticos como Peter McLaren. Entonces, se trata precisamente de reconocer la historia, de velarla, de desentrañar los problemas y pues buscar una transformación real y reitero, desde el conocimiento de las causas. Creo que basta ahí. Muchas gracias, Camilo. Si alguno de los ponentes quiere hacernos alguna observación, quiere hacer algún comentario sobre las ponencias realizadas por alguno de los demás compañeros. Si no, les pediría encender la cámara para dar por finalizado la transmisión de la mesa número 4. Perfecto, un agradecimiento entonces a Ricardo, a Camilo, a Claudia, a Edward, a Miller, a Angie, a Liliana, a Emiro, a Alberto y obviamente a las personas que están detrás en el aspecto técnico del evento. Muchísimas gracias por hacer parte de este ejercicio de socialización del conocimiento, por mostrarnos dentro de sus procesos de investigación que podemos generar acciones que van en función de la innovación social y que generan también apropiación social de conocimiento. Muchísimas gracias y una feliz tarde. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde.